Padre, gracias te damos por esta mañana preciosa, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Y en esta mañana nos gozamos sabiendo, Señor, que en tu casa hay alimento, Señor. Y en esta mañana anhelamos el maná de hoy, Señor. La palabra fresca, la palabra rema, Señor, que vos tenés para nuestras vidas en este día. Y hoy preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y declaramos que tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete libremente en esta mañana, Señor. Derriba toda fortaleza mental, todo paradigma, Señor, toda estructura que en esta mañana tenga que caer, Señor, que vaya en contra de tu palabra, que es la verdad, hoy pueda caer, Señor, y que tu verdad hoy pueda instalarse en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Levanta tu Biblia conmigo y vamos a Josué 1 versículo 8. Quiero que digas conmigo: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, meditaré en ella de día y de noche, guardaré y haré conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces seré prosperado en mis caminos y todo me saldrá bien. Amén. Decirle al que está a tu lado: en tiempo de conquista, el arma es fundamental. Amén. No podemos conquistar sin armas. Amén. Y dice la palabra de Dios que la palabra es el arma que el Señor nos da para poder conquistar. Amén. Si queremos entrar en nuestro Canaán, ¿quién tiene un Canaán que entrar y a conquistar? ¿Quién tiene Canaán que entrar? ¿Qué es Canaán? Decirle al que está a tu lado: la tierra de promesa, la tierra de reposo. Amén. Y hay familias, hay emprendimientos, hay ministerios, hay promesas, hay sueños de Dios que tienen que ser conquistados. Amén. Y eso requiere de palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Entonces cerramos nuestra serie de una vida por fe y hoy quiero compartir contigo: vivir por fe y no por vista. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11, versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces sabemos ya cómo le agradamos a Dios y cómo no le agradamos a Dios. También podemos hacer varias cosas, desarrollar ministerios, podemos estar dentro de la iglesia, podemos buscar del Señor, pero ¿saben qué? Podemos no tener fe en nuestra vida, que es confianza en Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que le agrada a Él no es aquel que hace cosas, sino aquel que cree en Él. Y dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Dios es galardonador. ¿Qué es galardonador? Decirle al que está a tu lado, decirle premiador o pagador. Quiere decir que Dios es el que premia al que cree, pero el que no cree no tiene premio, no tiene nada que recibir. Dice la palabra de Dios que no podemos agradarle a Dios sin fe. Si no vivimos una vida de fe, no podemos agradarle al Señor. Y Dios nos llama a vivir una vida de fe. Segunda de Corintios 5, versículo 7, la versión Reina Valera dice lo siguiente: porque por fe andamos y no por vista, dice la palabra de Dios. El sistema de este mundo, el sistema natural y el sistema humano anda por lo que ve y no por lo que cree. Pero en el sistema espiritual en el cual nosotros estamos como hijos de Dios, dentro de este sistema espiritual, saben que nosotros no vivimos por lo que vemos, porque lo que vemos no es una realidad, sino lo que creemos que lo que el Señor tiene para nuestras vidas, esa es la realidad que realmente hay para cada uno de nosotros. Amén. Lo que vemos diariamente no es una realidad, es algo que cambia constantemente, pero lo que Dios promete, esa es una realidad que realmente Dios quiere que esa realidad nosotros podamos avanzar hasta poder tomar esa realidad de promesas que Dios tiene para nuestras vidas. La versión NTV dice, de 2 Corintios 5, 7, dice: pues vivimos por lo que creemos, dice la palabra de Dios, y no por lo que vemos, dice su palabra. Dice la palabra de Dios que nosotros, que somos hijos de Dios,
que estamos dentro de un reino que tiene un sistema en el cual se desarrolla este sistema, que es un sistema de fe y no un sistema humano, natural o racional, donde cuando no vemos creemos que no hay nada, pero cuando no vemos hay alguien que tiene todo. Que cuando hay una enfermedad pensamos que esa enfermedad no tiene cura, pero cuando le viramos al Señor y vamos a la palabra de Dios, entendemos que hay un Jehová Rafa que es sanador, que sana las enfermedades y dolencias. Entonces la realidad es lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque lo que vivimos diariamente va cambiando, pero Dios es eterno y Él tiene promesas eternas para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 20, 24 al 29. ¿Cuál es el problema que tenemos mucho? Y el problema que tenemos mucho es que muchos tenemos un problema, un mal llamado, ¿verdad? El mal de Tomás. Que dice la palabra de Dios que él se guiaba, ¿por qué? Por lo que él veía y no por lo que realmente Dios le revelaba a él o lo que él tenía que creer. Y dice la palabra de Dios, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25. Y dice, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere las manos en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Y es el mal que dentro de este sistema muchos seguimos viviendo, con el sistema humano y natural y racional dentro de un nuevo reino que se rige por un sistema de fe. Que cuando no vemos, no creemos. Pero cuando no vemos, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios lo siguiente, que dice en Hebreos 11, 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Dice la palabra de Dios que lo que se ve, lo que hoy vos ves, tu familia que hoy le conoce al Señor, hace un tiempo atrás no le conocía. ¿Cómo le conoció al Señor? A través de tu fe, tu oración, tu clamor, tu permanencia, tu fidelidad al Señor, y al ver realmente permanecido en el Señor, siendo fiel, orando y creyendo, esa familia vino a los pies de Cristo. Esa sanidad vino a esa persona que estaba enferma. Esos recursos vinieron a aquella persona que estaba necesitando. Dice la palabra de Dios, dentro del sistema en el cual vivimos nosotros, el sistema que nos rige es un sistema en el cual nosotros primero creemos para poder después ver lo que Dios tiene como promesa para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan, de vuelta nos vamos. Juan 20, 25 dice lo siguiente, dice, y le dijeron a Tomás, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con nosotros. Hasta que no te vea ahí, ¿verdad? Hasta que no vea que realmente vos vengas a la iglesia, yo no voy a creer que realmente Dios existe. Hasta que yo no vea el cambio en tu vida, yo no voy a creer que Dios es real. ¿Por qué? Porque nuestro lado natural y racional nos busca primero ver para poder creer. Y eso es lo que tenía Tomás. Él decía, ¿verdad? Si yo no veo, no voy a creer. Si yo no toco, no voy a creer. Si yo no experimento, no voy a creer. Pero el Señor nos dice, para poder ver y para poder alcanzar, primero tenés que creer. El versículo 26 dice lo siguiente. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Decirle al que está a tu lado, no somos incrédulos, sino creyentes. Amén. ¿Qué es un creyente? Alguien que cree en Dios, que cree en la palabra de Dios, que cree en las promesas de Dios. Y dice el versículo 28, dice lo siguiente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el 29,
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Decirle al que está a tu lado, vos sos bienaventurado. Porque sin ver, creíste. Amén. Y eso es lo que Dios nos quiere introducir a este nuevo sistema. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 5, versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación que vive y es llamado por Dios a vivir dentro de un nuevo sistema que nos rige, que es un sistema de fe. Ya no un sistema racional donde vos decís, si yo no veo, no creo. Si no te veo cambiado, no creo que Dios existe. Si no veo, ¿verdad? No sé, lo que Dios prometió, yo no creo en Él. El sistema dentro del cual vivimos cuando nacemos de nuevo es un sistema espiritual que es regido por la fe. Y dice la palabra de Dios que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas o el sistema viejo racional, dice, pasó. Y dice la palabra de Dios, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Quiere decir que como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, vivimos bajo un nuevo sistema donde hoy ya no hago lo que antes hacía. Cuando falta, lo primero que recibí, me acuerdo, ¿verdad? Recibí ese, ¿verdad? Crédito fácil, ¿verdad? Hacer tu crédito rápido. Y sin orar, ya le meto, necesito tantos millones, ¿verdad? ¿Me podés dar esto? Ese sistema racional del mundo. Pero el sistema de Dios es decir, Señor, yo necesito, vos sos mi proveedor. Así como lo decía, hablábamos la semana pasada de George Mueller. Dice que él tomó una palabra de parte de Dios y él dijo, ¿verdad? Dios, vos sos padre de huérfanos. Y él tenía un orfanato donde tenía más de 10,000 niños que comían en los orfanatos. ¿Y saben qué hacía cuando faltaba? Él no iba a golpear puertas de personas que sabían que podía proveerle. Él no iba a la panadería y decirle, panadero, falta el pan en el orfanato, ¿podés darnos, verdad, camiones de pan para que puedan comer? O no iban al tambo, al lechero y decirle, ¿saben qué? Hoy falta leche, necesitamos que nos den leche. Él decía, Dios es mi proveedor. Y él decía, Señor, vos sos el padre de los huérfanos y vos vas a proveer para los huérfanos para que ellos coman. Y ¿saben qué? Cuando él le pedía al Señor y él reconocía que el Señor era el proveedor, ¿saben qué pasaba? Lo que va a pasar contigo. Que va a haber gente que va a golpear la puerta y te va a decir, ¿sabes qué? Dios me dijo que tengo que traerte esto. Dios me dijo que tengo que darte esto. Dios me dijo que tengo que abrirte esto. Dios me dijo que tengo que proveerte esto. Dios me dijo que tengo que bendecirte con esto. Y vos vas a decir, pero yo no le dije a nadie, pero le dijiste al Señor, al que es tu proveedor. Dice la palabra de Dios lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que pasa es que dentro del reino queremos seguir viviendo con el viejo sistema, donde confiamos nuestra fuerza, confiamos en los demás, confiamos nuestra habilidad, confiamos nuestra capacidad, confiamos en qué, en las habilidades que tenemos y no en Dios como nuestro Señor y nuestro proveedor. Dice la palabra de Dios en Marcos 9, versículo 23. Dice lo siguiente, dice, si puedes creer, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el desafío que tenemos dentro de este reino, dentro de este sistema? Creer. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El sistema que nos rige hoy como hijos de Dios y como nacidos de nuevo, que vivimos espiritualmente y ya no naturalmente, es el sistema de la fe, el cual dice la palabra de Dios, dice, si podemos creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es todo? Todo, no hay excepción al todo. Dice la palabra de Dios, el desafío es creer y el que cree, todo le es posible, dice su palabra. Santiago 2, versículo 23, dice lo siguiente. Dice, hablando de Abraham, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y se cumplió lo que dice la escritura. Decirle al que está a tu lado, la escritura siempre se cumple. ¿Cuál es el problema por el cual muchas veces no podemos ver el cumplimiento de la escritura en nuestras vidas? Primero, porque no conocemos. Y segundo, porque si no conocemos no podemos creer. Amén. Entonces, para realmente creer necesitamos ir a mayor profundidad en la palabra, en la escritura.
conocer lo que el Señor nos habla. ¿Para qué? Para que realmente esa palabra y esa escritura pueda cumplirse en nuestra vida. Y dice, y se cumplió lo que dicen las escrituras y Abraham le creyó. ¿A quién le creyó? ¿Y cuál era el problema de Abraham? Abraham no podía tener hijos. Pero Abraham no confiaba en los médicos, ni confiaba en el genetista que le iba a hacer la inseminación a Sara, ¿verdad? No, él dice, le creyó a Dios. Y dice la palabra de Dios, y Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios, dice la versión NTV. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios. Él no le creyó al hombre, él no le creyó al médico, él le creyó a Dios primero. Y una de las cosas que me llama la atención, que en Crónicas y en Reyes hay un rey que se llamaba el rey Asa, que dice la palabra de Dios que tuvo una enfermedad en el pie. Y en su enfermedad, dice la palabra de Dios, no confió en Dios, sino que en los médicos, y murió. Quiere decir que hay gente en el problema que tiene, no confía en Dios, no pone su confianza en Él. Y saben que el no poner su confianza en Él nos lleva muchas veces a la muerte espiritual, a no poder vivir una vida realmente llena de fe y llena de vida, que es lo que Dios quiere y anhela que cada uno de nosotros y que cada uno de ustedes puedan vivir. Dice la palabra de Dios, y Abraham le creyó a Dios, y dice, y Dios lo consideró justo debido a su fe, e incluso lo llamaron amigo de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Qué pasa cuando uno tiene un amigo? Tiene una comunión, le cuenta todo, le revela todo. Ustedes conocen la parte y las escrituras donde iba a venir un juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, ¿cómo yo voy a esconderle a mi amigo y voy a ocultarle algo a mi amigo y no le voy a revelar a él? ¿Cómo yo no le voy a contar a mi amigo algo? ¿Y saben qué? Cuando le creemos al Señor, dice la palabra de Dios, nos constituimos en su amigo y Él nos revela las cosas, nos habla aquello oculto que nadie conoce. Él va a revelarte, te va a revelar cómo ganar tu familia, te va a revelar cómo ser sano de la enfermedad que tenés, te va a revelar cómo emprender ese negocio que estás queriendo emprender y no sabes cómo, porque no tenés el capital y no sabes cómo hacerlo y no sabes si es o no es de Dios esos negocios o esas negociaciones o personas con las cuales vas a hacer negocios. ¿Sabes qué? Dios te va a revelar y Él te va a decir, con este no vayas a hacer porque este tiene cosas ocultas detrás. Con este no vayas a hacer, este te va a joder. Con este no vayas a hacer, este no es de fiar. Con este vas a hacer porque este es temeroso de Dios. Dios nos guía. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Hebreos 6 versículo 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos 6, 12 dice lo siguiente. Dice, a fin de que, vamos a irnos al 11 primero. Dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, si queremos vivir por fe, hay personas que Dios nos pone para que podamos imitar la fe de ellos, para que podamos vivir una vida de fe, para que podamos vivir realmente esa vida de fe y no por vista, sino creyendo las promesas de Dios, para que aquellas promesas que Dios nos ha hecho se puedan cumplir en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer para poder vivir por fe? Y vamos a lo que dice Romanos 4:17. Entonces, lo primero, decir conmigo, conocer al Dios de las promesas. No podemos vivir por fe si no conocemos al Dios de la promesa. No podemos vivir una vida de fe si no conocemos el corazón del Dios de las promesas, si no conocemos el carácter de Dios de las promesas. Y ¿saben qué? Hay veces que llegamos a un nivel de conocimiento de Dios que está limitado. ¿Por qué? Porque le conocimos a Dios como nuestro Salvador y entendemos que Él es nuestro Salvador. Y ese es un nivel de revelación. ¿Por qué? Porque el velo cayó que antes teníamos cuando estábamos en la religión y en la tradición. Y hoy entendemos que somos hijos de Dios, pero Dios quiere llevarnos a más. Dice la palabra de Dios en Romanos 4, versículo 17. Dice lo siguiente. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien
creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta palabra está hablando acerca de la vida de Abraham y está hablando acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham y cómo él alcanzó la promesa que Dios le hizo y cómo él vivió no por lo que él veía, porque si él veía no hubiese alcanzado la promesa, sino que él vivió por lo que él creía que él iba a alcanzar en Dios si él permanecía fiel al Señor. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice en el 17, dice lo siguiente: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, dice la palabra de Dios. Lo primero que hizo Abraham es conocer la mayor profundidad a Dios. ¿Y saben cómo le conoció Dios a Abraham? Como aquel que dice la palabra de Dios que da vida a los muertos. Si él le conocía a aquel que da vida a los muertos, él podía darle un hijo aún teniendo 100 años de edad. Él podía darle aún esa promesa. ¿Por qué? Porque él le conoció a Dios a un nivel en el cual él sabía de que Dios tenía el poder para darle ese hijo. Y dice la palabra de Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La versión NTV tenés, Gustavo, dice lo siguiente. La versión NTV dice lo siguiente. Dice: a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es necesitamos conocer al Dios de la promesa. Y el Dios de la promesa es un Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas. ¿De qué cosa? De lo que no existe, de lo que vos no ves. Él crea cosas nuevas, nuevos órganos. Él crea salvación, Él crea oportunidades, Él abre puertas. Dice la palabra de Dios, si nosotros nos vamos y decimos, yo le conozco a Dios, pero ¿saben qué? Dios tiene tanta profundidad donde cada día Él quiere revelarse en nuestras vidas para que podamos conocerle más. Y no sé si tenés la placa que te envié, Sergio. Y quiero que podamos leer un poco. Hoy en la mañana estábamos cantando acerca de los nombres de Dios, ¿verdad? Y estábamos cantando que Jehová, Yahvé, Rafa, después Jireh, Elohim. Y miren lo que son los nombres de Dios. Adonai, el Señor, el Dios fuerte, el Elión, el Dios altísimo, Elohim, el creador poderoso, el Olam, el Dios eterno, el Roy, el Dios que me ve, el Shaddai, el todopoderoso, Emanuel, Dios con nosotros, Jehová, yo soy, Jehová Jireh, el Señor proveerá, Jehová Mekadesh, el Señor me santifica, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, Jehová Rafa, el Señor me sana, Jehová Rohi, el Señor es mi pastor, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, Jehová Shalom, Él es, decir conmigo, mi paz, Jehová Shammah, el Señor está presente, Jehová Sikenu, el Señor es nuestra justicia, Yahvé, yo soy. Dice la palabra, estos son los nombres de Dios, pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces le conocemos a Dios tan limitadamente que no podemos avanzar en nuestra vida de fe. Le conocemos como nuestro Salvador, pero no lo conocemos como el sanador, el proveedor, como el Señor que da paz. Y cuando hay alguna necesidad, ¿qué es lo que hacemos? Golpeamos puertas humanas antes de golpear las puertas de los cielos para que el que provee pueda proveernos, para que el que sana pueda sanarnos, para que el que trae paz pueda traer paz a nuestras vidas, para el que es presente pueda estar presente en nuestras vidas. ¿Saben qué? Para poder vivir una vida de fe necesitamos conocer al Dios de las promesas en mayor profundidad. Y este es el tiempo en el cual el Señor nos llama a poder entrar a profundidad, a conocerle a Él realmente como Él es y realmente como Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Cuando viene una palabra y nos dice no vas a tener hijos, sos estéril, lo primero que pensamos,
¿Dónde vamos a irnos a consultar para ver qué tenemos que hacer? Y no buscamos del Señor y decimos: Señor, vos sos Jehová Rafa, vos sos el Dios de la vida, el que da vida a los muertos, el que hace las cosas de la nada. Señor, pido que puedas hacer que este vientre pueda engendrar, que esta matriz pueda ser sana. Cuando viene una palabra y te dice: ¿sabes qué? Tu negocio está quebrado. Lo primero que pensamos es: ¿quién me puede dar un crédito? ¿Quién me puede dar un crédito para que yo pueda acceder? Y no nos vamos al lugar secreto para golpear la puerta del banco celestial y decirle al Señor: Señor, vos sos Jehová Jireh, vos sos el dueño de todas las cosas. Y antes que pedirle a ningún hombre, yo te pido a vos y te clamo a vos, porque vos sos mi proveedor. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué hizo Abraham? Lo primero, ¿saben qué? Invirtió de su tiempo en conocerle en mayor profundidad al Dios que le dio la promesa. ¿Por qué? Porque saben que la fe se trata de confianza. Y la confianza se trata de conocerle a aquel que te dice: te voy a dar, te voy a prestar, te voy a proveer, te voy a sanar. Si vos no le conoces, no vas a creer. La fe necesita tener ¿qué cosa? Confianza. Y dice la palabra de Dios que lo que hizo Abraham es incrementó su confianza a través del conocimiento de quién es aquel que le hizo la promesa. Y dice la palabra de Dios en Génesis versículo 12 que cuando Dios le dijo: salí de tu tierra para irte a un lugar que vos no conocés, que yo te voy a dar y te voy a bendecir y voy a hacer una gran nación de vos. ¿Qué hizo Abraham? Dice que cada vez que él daba un paso y se plantaba en un lugar, hacía un altar y en ese lugar le adoraba a Dios, y en ese lugar buscaba la presencia de Dios para poder conocerle más a aquel que le dio la promesa. Lo primero, conocer la mayor profundidad a Él. No podemos vivir una vida de fe si no le conocemos al que nos da la promesa. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos dentro del reino y tenemos que vivir bajo el sistema de fe, pero el sistema de este mundo, ¿qué es lo que hace? Trata de contaminar nuestra fe. ¿A través de qué? De pensamientos racionales, de estructuras, de pensamientos de este mundo, donde lo primero que te dice: necesitas llamar nomás a crédito fácil, ¿verdad? Te doy rápido, ¿verdad? Te resuelvo tu problema, pero no es la realidad de las cosas. Está enfermo, ¿verdad? Y hacemos lo que hace la mayoría de los paraguayos. ¿Qué hace la mayoría de los paraguayos? Se automedica, ¿verdad? Ahí ya tengo mi pastilla, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El médico, que va a saber más que yo, ¿verdad? Clon, le baja ya. Y si uno no le basta, dos le mete, dos no le basta, tres no le mete, ¿verdad? No importa qué efecto secundario pueda tener, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? Está diciendo: ¿sabes qué? Vos, remedio, sos mi sanador. Vos sos mi Dios y en vos confío. Vos me vas a sanar. Vos me vas a sanar, remedio. Vos me vas a sanar, ¿verdad? Escuchó ahí en la propaganda, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama la propaganda? Eso. Quitador Forte, ¿verdad? Este te quita todos los dolores, ¿verdad? Yo ya escuché en la propaganda: todos los dolores te quita, ¿verdad? Así es que Quitador, glon, 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 le baja, ¿verdad? Con tutti, ¿verdad? Drogado de Quitadoleta, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lo que Dios quiere que vos busques primeramente de Él. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham tenía otras opciones, pero él dijo: no, el Señor que me hizo la promesa. Y si yo quiero permanecer fiel y quiero permanecer y quiero alcanzar la promesa, necesito conocer al que me hace la promesa. Necesito conocerle a aquel que me dijo: voy a darte, voy a proveerte, voy a ser fiel contigo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, versículo 23, dice lo siguiente, dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, ¿quién es el fiel? El que prometió es fiel. Dios es fiel con nosotros. Pero tenemos que mantenernos firmes en nuestra profesión, en nuestra búsqueda y en conocerle a Él diariamente, para que Él se pueda revelar en nuestras vidas con todos esos nombres. Quizás le conoces porque algún día te proveyó y le conoces como Jehová, ¿verdad? Jireh, y sabe que Él provee y Él hizo un milagro en tu finanza.
Pero necesitas conocerle como Rafa, necesitas conocerle como tu paz, necesitas conocerle como aquel que está presente contigo, necesitas conocerle como aquel que es tu bandera y que realmente te ayuda a tener victorias en las batallas y en las pruebas que tenés diariamente. Necesitas ir a mayor profundidad en él. Lo segundo, dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Abraham? Y dice, vamos a lo que dice Romanos 4, versículo 18. Conocer al que da la promesa. Lo primero, decir conmigo, conocer al que da la promesa. Amén. ¿Cómo conocemos al que da la promesa? Uno, ¿verdad? Búsqueda la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios y yéndonos a mayor profundidad en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es como aquel que encontró un tesoro, dice la palabra de Dios, y encontrando este tesoro dijo, ¿verdad? Voy a ir a vender todo lo que tengo y voy a comprar este lugar, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder tener ese tesoro que está en ese lugar. ¿Cuál es el tesoro? La palabra que Dios tiene para nuestras vidas, el tesoro. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a ¿qué? A lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Lo segundo que hizo Abraham, primero le conoció a mayor profundidad. Él dijo, ¿verdad? Si Dios va a hacer y va a cumplir, yo necesito conocerle a Él, porque necesito saber quién me da la promesa. Cuando ponemos nuestra esperanza en los políticos, vamos a entrar en época de votación y demás cosas, ¿verdad? Y ahí ya vamos a ver, ¿verdad? Golpeando las puertas, todo te voy a dar, te voy a poner, te voy a entregar, te voy a levantar, ¿saben qué? Son hombres. Los hombres mienten, los hombres no cumplen promesas, pero Dios, que es tu Padre celestial, Él es un Dios de promesas. Y dice la palabra de Dios, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo segundo que hizo Abraham, ¿saben qué hizo? Creyó en la promesa. Él se aferró a la promesa que Dios le hizo. ¿Saben qué? Él agarró la promesa que Dios le hizo y dijo, no voy a soltar esta promesa. Pasó un año y dijo, no voy a soltar esta promesa. Pasaron 2 años y todavía no veía la promesa, pero él dijo, por nada del mundo voy a soltar la promesa que Dios me hizo. Yo le conozco a Él, conozco que Él es un Dios de promesas, que Él es fiel a la promesa que Él me ha hecho, y yo me voy a aferrar de esa promesa. Pasaron 3 años. Todavía no pasaba nada, no veía todavía, no estaba el hijo de la promesa, pero él decía, no voy a soltar la promesa. Y eso es lo que pasa. El Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero queremos que al primer día, luego que venimos ya, Dios cambie toda nuestra familia. Y a nosotros nos cambió después de 10 años. Nosotros queremos que Dios haga rápido lo que en nosotros fue un proceso. Nosotros queremos que rápido Dios haga las cosas en otro. Pero nosotros todavía Dios está tratando y Dios está todavía formando nuestra vida. Pasaron 5 años, nada. 10 años, nada. 25 años pasaron hasta que Dios cumplió la promesa en la vida de Abraham. Pero ¿saben qué? Abraham, cada año que pasaba, él decía, voy a conocerle más a Dios y voy a confiar más en la promesa que Él me hizo. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Números 23, versículo 19, dice lo siguiente. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice la palabra de Dios. Dice su palabra que Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta de las promesas que Él hace. Y ¿saben qué? Abraham entendió completamente esta palabra. Y él dijo, ¿saben qué? Por nada de este mundo, nada va a hacer que yo suelte las promesas que Dios me hizo. Él me dijo, me va a dar un hijo, me va a dar. Él me dijo, mi familia va a ser salva. Él va a darme esa promesa. Él me dijo, va a levantarme de la ruina. Él va a levantarme. Como George Mueller, él dijo, Señor, vos me dijiste, abrí un orfanato y vos vas a proveer. Bueno, antes de golpear cualquier puerta, yo golpeo tu puerta, vos sos padre de huérfano, vos vas a proveer pan y leche.
¿Saben qué? Necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Si queremos vivir por fe, tenemos que aferrarnos a la promesa, no al hombre, no al sistema, no al que te promete, a Dios que da las promesas y a las promesas que Él nos da a cada uno de nosotros. Tenemos que aferrarnos. Te voy a sanar y el Señor te va a sanar. Va a haber un proceso y va a haber un proceso, pero muchas veces dentro del proceso decimos, no, Dios no va a hacer, no, Dios no me va a sanar. Y hay muchos que se van de vuelta o al brujo o se van de vuelta al médico, ¿verdad? Para que le haga, ¿verdad? Ahí algún, ¿verdad? Brebaje. ¿Por qué? Porque no quiere esperar en la promesa que el Señor le ha hecho. Y Abraham se aferró de la promesa que Dios le dio. El Señor te dijo, te voy a dar un esposo, te va a dar un esposo el Señor. Pero sabe que no te vayas a volver loco ni loca y no vayas a tomar decisiones fuera del tiempo de Dios y fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias terribles a tu vida. Y Dios tiene lo mejor, dice la palabra de Dios. Dios no miente ni se arrepiente. Él dijo y lo va a hacer. Él prometió. Decirle que está a tu lado, ese es tu Padre y ese es tu Dios. Segunda de Timoteo 2, versículo 13 dice la palabra de Dios lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra. ¿A qué permanece fiel? A su palabra. Ahora te pregunto, si no conoces la palabra, ¿cómo se va a cumplir la promesa? 25 años donde Abraham decía, Dios me dio una promesa, Dios me dio una promesa, Dios me dio una promesa y yo tengo que mantenerme fiel a esa promesa. Por eso que dice en Hebreos, dice la palabra de Dios, tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, que tiene que seguirle a la fe. La fe es creer y la paciencia saber esperar con gozo y no decir, pastor, ¿verdad? Me muero si Dios no me da para mi novio, ¿verdad? Voy a tomar cualquiera del mundo nomás ya, ¿verdad? Porque ya no aguanto más, ¿verdad? Y tomar del mundo y después, ¿verdad? Empezar, pastor, tu culpa es, ¿verdad? Vos me casaste, vos me casaste, vos me casaste. Te reprendo luego, ¿verdad? Y cuando viniste, nos amamos, vamos a estar juntos toda nuestra vida. Nos vemos como viejitos tomando mate. Y se te dijo, va a ser terrible, pero no creíste. Y no creíste y te va a pasar, ¿sabes por qué? Porque no sos paciente en esperar en las promesas de Dios. Así que aprende de lo que el Señor te enseña. Dice la palabra de Dios en el 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Él no puede ir en contra de sí mismo. Eso es lo que Dios dice. Segundo, decir conmigo, permanecer en la promesa, aferrarme a la promesa, decirle al que está a tu lado, ni por loco te sueltes la promesa que Dios te hizo. Nunca, jamás. Porque fiel, decirle al que está a tu lado, es el que prometió, el cual va a cumplir las promesas que Él te ha hecho. Lo segundo, aferrarme a la promesa. Tercero, decir conmigo, no debilitarme en la fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Y en el versículo 19 de Romanos 4 dice la palabra de Dios lo siguiente: y no se debilitó en la fe. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dice lo que quiere decir en un lenguaje así coloquial. Dice, al mirar su cuerpo, que ya tenía 99 años, y decía, no voy a decir lo que decía, ¿verdad? Ni a Martina no está por acá, ¿verdad? Ni Macho Toro no arregla ya ese problema, ¿verdad? Con 99 años no había solución ya, ¿verdad? No sé, ponerle algo hidráulico que hay acá, ¿verdad? Pero no había forma de poder solucionar el tema. Y decía, al mirarse, dice, no consideró su cuerpo. Decía, no, yo no vivo por lo que yo veo. Mi cuerpo tiene 99 años, pero mi espíritu y la promesa sigue como si fuera cuando yo tenía 25 años. Esa promesa sigue vigente de parte de Dios. El Señor me dijo, vas a tener un hijo. El Señor me va a dar un hijo. No sé cómo Él lo va a hacer, ese es el problema de Él. Ahora, mi responsabilidad es creerle a Él y su problema es obrar el milagro en mi vida.
Decirle al que está a tu lado, tu responsabilidad es creer. El problema de Dios es cómo va a hacer lo que va a hacer. Te dijo que te va a dar un novio, te va a casar, te va a dar un proyecto, te va a dar emprendimiento, va a hacer que tu familia venga a los pies de Cristo, le va a convertir a ese tu esposo borracho, a tus hijos que están en las drogas. Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero yo sé que Dios va a hacerlo. Pero vos tenés que mantenerte fiel a la promesa que el Señor te hizo, dice la palabra de Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, dice la palabra de Dios, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Había ya dos problemas. No era solo un problema que él era viejo, era que Sara era estéril también. O sea, el problema era terrible. Si se iban a un médico genetista o que ayuda a tener hijos, ¿verdad? Iba a ser, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el problema de usted, verdad? Y bueno, primero que tengo 100 años ya, ¿verdad? Bueno, no hay, ahí estaba lo dificilísimo. Ahora el segundo problema, ¿verdad? Doctor, queremos decirte que mi esposa es estéril. Y bueno, a su casa nomás ya, ¿verdad? Porque no hay solución. Dice la palabra de Dios. ¿Saben qué tenemos que hacer? ¿Y saben qué hizo Abraham? Abraham no miraba la realidad porque él entendía que la realidad era algo que Dios tenía el poder de cambiar. ¿Saben qué? Abraham tenía sus ojos puestos en la promesa de Dios y él dijo: necesito fortalecer mi fe, porque mi fe es necesaria en Dios para que la promesa se cumpla en nuestras vidas. Él invirtió de su tiempo en conocerle más a Dios. Él invirtió de su tiempo en escudriñar más la palabra de Dios. Él invirtió de su tiempo en poder juntarse en gente que le decía: no, Abraham, ¿verdad? Se alejó de gente que le decía: no, que tu familia se va a salvar. No, que te vas a casar. Busca nomás ya el mundo. O que Dios te va a levantar, ¿verdad? No, quita nomás ya el préstamo. Él decidió, dijo: no, esta gente no ayuda a fortalecer mi fe. Tengo que dejar, ¿verdad? Gente que no me ayuda a fortalecerme en la fe. Tengo que dejar de ver, de escuchar cosas que no me ayudan a fortalecerme en la fe. Necesito escuchar, ver, juntarme con gente de fe. Necesito pasar más tiempo con Dios para poder realmente desarrollar fe en mi vida. Y cuando veíamos el testimonio de George Mueller, decía, ¿verdad?, que cuando él llegó a sus últimos días, le preguntaron a unas personas y le dijeron: ¿verdad, George, queremos saber qué dejaste vos por hacer? Y si Dios te da más tiempo, ¿para qué quisieras más tiempo? Y él le dijo: ¿saben qué? Yo quiero más tiempo para volver a leer la Biblia una vez más, y una vez más, y una vez más. Y habla el hombre que leyó 200 veces la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Que un hombre que le llamaban el padre de los huérfanos o el apóstol de la fe. Y era un hombre que decía: Dios prometió, Dios va a cumplir. No voy a pedirle a ningún hombre, porque yo tengo un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios de promesas. Tercero, decí conmigo: no te debilites en la fe. Dice la palabra de Dios que la característica de los últimos tiempos es que mucha gente va a apostatar o se va a volver de la fe en el Señor. Que en vez de acrecentar la fe, va a dejar de alimentar su fe, va a dejar de congregarse, va a dejar de buscar del Señor. Cuarto, para terminar, dice la palabra de Dios lo siguiente en el versículo 20 y 21, dice: y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Saben qué hizo Abraham? Él enfrentó la duda diariamente y la incredulidad que diariamente venía a atacar su mente y atacar sus convicciones. Si queremos alcanzar las promesas de Dios, tenemos que vencer la duda y la incredulidad con la palabra, con la verdad, con las promesas que Dios nos da. Y dice su palabra, dice: y tampoco dudó, dice la palabra de Dios, por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Cada vez que los años avanzaban y no veía, y la gente le decía: Rafa, no te va a cumplir el Señor, no va a ser contigo, no te va a dar, mira cómo está, ya no, es imposible. Él decía: gloria a Dios, porque cuanto más me dicen no, yo creo que Dios lo va a hacer. Porque cuando más me dicen Dios no va a hacer, más me enfoco en Él, en creerle, en conocerle y en darle gloria a Dios, porque Dios va a glorificarse en mi vida. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios quiere glorificarse en tu vida, que Dios quiere glorificarse. Jesús quiere glorificarse en tu vida. Y cuando vos alcanzás las promesas de Dios, ¿saben qué es lo que pasa? Dios se revela a través de tu vida, para que aquellos incrédulos y aquellos que dudan, que están alrededor tuyo, puedan decir: Dios existe, Dios es real, Dios restaura, Dios sana, Dios salva, Dios levanta, Dios obra milagros, y Dios lo va a hacer contigo. Pero necesitas vivir por fe. Yo quiero que puedas ponerte de pie en esta mañana.